¿Y si te dijera que ese fuego que estás viviendo no vino a destruirte, sino a revelar lo que el cielo ya vio en ti? Lo que hoy sientes como tu peor temporada puede ser la etapa donde Dios te está mostrando quién realmente eres. Cuando todo se derrumba y no queda nadie, ahí es donde se revela tu esencia. No eres débil, estás siendo refinado, y el fuego, aunque queme, también purifica. Dios no te abandonó. Él está en medio de ese horno contigo, preparándote para algo que solo los que pasaron por el fuego podrán cargar. Si tú sabes que esta palabra es para ti, entonces haz lo que los verdaderos hijos hacen. Comenta ahora mismo: yo no fui destruido, fui revelado. Suscríbete, activa todas las notificaciones y comparte este video con alguien que esté ardiendo en silencio. Porque si te callas, alguien se perderá. Y si no haces nada con lo que acabas de recibir, ¿para qué? ¿Escuchaste hasta aquí? ¿Alguna vez te preguntaste por qué, si Dios está contigo, sigues enfrentando tantas batallas? ¿Por qué parece que cuanto más oras, más intenso se vuelve el fuego? Hay momentos en los que la vida nos lanza directamente al horno, donde todo parece arder, donde las fuerzas se agotan, donde el alma clama y el cielo parece en silencio. Pero ¿y si yo te dijera que Dios nunca te prometió que evitarías el fuego, sino que Él estaría contigo en medio de las llamas, sosteniéndote, protegiéndote, caminando a tu lado cuando todos se han ido? Hay una verdad espiritual que ha sido ignorada por muchos, pero que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. No estás ardiendo solo, no estás atravesando estas aguas profundas sin compañía. Hay una presencia en medio del fuego que transforma el dolor en destino, la angustia en propósito y la pérdida en poder. Este mensaje no es una palabra superficial, es un llamado del cielo. Es una llave que abre puertas de comprensión espiritual para quienes ya no soportan más el peso del fuego. Si tú estás escuchando esto y aún no comentaste Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla, porque lo que estás a punto de descubrir no es un consuelo temporal, es una realidad eterna. Es una declaración de guerra contra toda mentira que te hizo creer que estabas solo, que no ibas a salir, que esta prueba era tu fin. Escúchame bien, no es el final, es el principio de algo glorioso, pero solo lo vas a entender si te quedas hasta el final. Hay una revelación que puede cambiar por completo tu manera de ver el sufrimiento, tu manera de interpretar los procesos, tu forma de resistir las batallas. Este fuego no te va a consumir, esta tormenta no te va a ahogar, porque Dios prometió su presencia, no la ausencia de guerra. Y si tú lo crees, quédate, porque lo que el cielo está a punto de desatar en tu vida a través de esta palabra puede marcar un antes y un después. Respira, concéntrate, porque llegó el momento de entender lo que nadie te explicó antes. Hay una tendencia común en el corazón humano: asociar la presencia de Dios con la comodidad. Pensamos que si Él está con nosotros, todo debe estar en calma, las puertas deben abrirse fácilmente, la salud debe mantenerse firme y las relaciones deben fluir en paz. Pero esa no es la verdad que la palabra nos muestra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los hombres y mujeres que caminaron con Dios enfrentaron desiertos, prisiones, persecuciones, pérdidas y pruebas intensas. No porque Dios los había abandonado, sino porque el fuego formaba parte del proceso de revelación y propósito. Moisés tuvo que huir al desierto por 40 años antes de escuchar la voz de Dios en una zarza ardiente. José fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente, todo mientras llevaba un sueño de parte de Dios en el corazón.
Elías, luego de manifestar el poder del cielo ante los profetas de Baal, huyó con miedo y pidió morir. Pablo fue apedreado, azotado, perseguido, y escribió gran parte del Nuevo Testamento desde la prisión. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Que atravesaron el fuego con Dios a su lado, que no fueron librados de las pruebas, pero sí sostenidos en medio de ellas. Muchos hoy dudan de su fe porque están sufriendo. Creen que su dolor es prueba de que Dios se alejó, pero no saben que ese dolor, lejos de ser una señal de abandono, puede ser evidencia de que están siendo formados, refinados, moldeados para algo mayor. El fuego no es enemigo del propósito, es su catalizador, porque solo en el fuego se revela qué hay realmente en el corazón. Solo en la presión se manifiesta la fe genuina, y es ahí, en ese lugar donde nadie más entiende, donde las lágrimas se derraman en la almohada y el alma grita en silencio, donde Dios se revela con una cercanía que las palabras no alcanzan a describir. La promesa de Isaías no dice, sí, pasas por las aguas, sino cuando pases por las aguas. No es una posibilidad, es una certeza. Habrá aguas profundas, habrá fuego ardiente, habrá momentos donde sientas que no puedes más. Pero también hay una promesa, yo estaré contigo. Y esa promesa no es simbólica, es literal. Significa que mientras todo parece desmoronarse por fuera, hay una presencia invisible que te sostiene por dentro. Significa que cuando el enemigo te rodea, el cielo te cubre. Que cuando tú solo ves ruina, Dios está construyendo un testimonio eterno. No estás atravesando esto en vano, no estás siendo probado sin sentido. Hay algo que solo se forma en el fuego. Y lo que estás sintiendo como destrucción puede ser en realidad la obra invisible de Dios dándote forma para algo que tus ojos aún no pueden ver. Hay una escena que se repite en la vida de muchos hijos de Dios. Momentos donde parece que todo se rompe, que todo se retrasa, que cada paso hacia adelante viene acompañado de dos hacia atrás. Son temporadas donde la oración no trae respuestas inmediatas, donde los cielos parecen cerrados y el alma comienza a desgastarse. En ese punto, la fe no se prueba con teorías ni con predicaciones, sino con la realidad cruda del silencio de Dios. Y es ahí, justo en esa tensión, donde muchos se rinden. Pero lo que no saben es que ese aparente silencio no es indiferencia, es construcción. El silencio de Dios es muchas veces el lenguaje más profundo de su presencia. Porque mientras tú crees que Él está lejos, en realidad está más cerca de lo que imaginas, trabajando en dimensiones que tu entendimiento no puede captar. Es como cuando el alfarero moldea el barro. Hay un momento donde el barro pierde forma, se rompe, se aplana, pero no es el fin, es el inicio de un diseño superior. Así trabaja Dios contigo. Desarma estructuras humanas para formar realidades eternas. Derriba seguridades falsas para edificar fe auténtica. Y todo eso muchas veces lo hace sin palabras, solo con su presencia silenciosa y transformadora. ¿Te diste cuenta que algunas de tus oraciones más sinceras no fueron respondidas con palabras, sino con procesos? Tú pediste paciencia y vino la espera. Pediste sabiduría y vinieron los errores que te enseñaron. Pediste fe y llegaron las crisis. Porque Dios responde desde el reino, no desde la comodidad. Él no está interesado en hacerte sentir bien temporalmente, sino en formarte para aportar gloria. Y para eso, muchas veces, Él permite que el fuego arda, que las aguas suban, que el viento golpee. No porque te dejó, sino porque confía en lo que está construyendo dentro de ti. Porque sabe que ese fuego no te consumirá, sino que revelará el oro escondido que Él puso en tu interior,
La Iglesia ha enseñado por mucho tiempo que la bendición de Dios se manifiesta en la ausencia de lucha. Pero la verdad es que muchas veces la evidencia de su presencia es precisamente la lucha. Porque cuando Dios decide usarte, también decide procesarte. Y cuanto más grande es el propósito, más profundo es el fuego. Lo estás viviendo no porque fuiste abandonado, sino porque fuiste escogido. El fuego que te rodea es el mismo que Dios está usando para abrir caminos, para cerrar ciclos, para fortalecer tu espíritu. Y si tú no entiendes esto, vas a pensar que estás perdiendo, cuando en realidad estás siendo promovido. Porque hay niveles de fe, de autoridad, de discernimiento que solo se alcanzan atravesando lo que otros evitan. Y tú no fuiste llamado a evitar el fuego. Fuiste llamado a caminar sobre él con la certeza de que no estás solo. Que aquel que te llamó es fiel para acompañarte hasta que salgas del otro lado, más fuerte, más sabio y más lleno de él. Cuando Dios permite que pases por el fuego, no lo hace para destruirte, sino para revelarte. Porque hay dimensiones de su gloria que solo se manifiestan en medio de la aflicción. No es casual que los momentos más profundos de revelación en la Biblia ocurrieron en lugares de desierto, prisión, tormenta o soledad. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiendo. Fue en una cárcel donde José interpretó sueños que lo llevarían al palacio. Fue en el vientre del pez donde Jonás clamó con sinceridad. Fue en medio del mar agitado donde Jesús caminó sobre las aguas. Y es en tu proceso actual donde Dios también está preparando una manifestación de su gloria que no podrías recibir en la comodidad. Porque cuando todo se derrumba a tu alrededor, es cuando empiezas a ver lo eterno. Cuando se acaban tus fuerzas, es cuando comienzas a depender de las de Él. Cuando ya no sabes qué hacer, es cuando su voz se vuelve tu única guía. Y eso, aunque duela, es gracia. Es favor disfrazado de crisis. Es propósito escondido en medio del caos. El problema es que nuestra mente natural lucha contra el proceso. Queremos respuestas rápidas, salidas inmediatas, soluciones visibles. Pero Dios no es rápido, es eterno. Y lo que Él está haciendo contigo tiene implicaciones más grandes que tus circunstancias actuales. Él no está construyendo solo un futuro mejor. Está formando en ti una imagen, un carácter, una solidez espiritual que resistirá cualquier temporada. Por eso, a veces, en vez de sacarte del fuego, te acompaña dentro. En vez de abrirte una puerta, te enseña a esperar. En vez de darte una señal, fortalece tu fe, porque lo que tú ves como demora, Él lo ve como preparación. Y si logras permanecer sin rendirte, si resistes sin perder tu esencia, verás que todo este proceso no fue una pérdida de tiempo, sino una inversión eterna. En este punto del camino es fácil desanimarse, es fácil creer que estás retrocediendo. Pero lo que no ves es que cada lágrima está regando semillas. Cada noche oscura está afinando tu oído espiritual. Cada vez que decides seguir creyendo, a pesar de no entender, estás acumulando peso de gloria. Y esa gloria no se manifiesta en templos llenos ni en escenarios vistosos. Se manifiesta primero en el secreto, en el dolor abrazado, en la obediencia sin aplausos. Ahí es donde se revela el verdadero poder del reino, porque la unción no nace de la fama, sino del quebranto. Y si hoy te sientes quebrado, no estás lejos de Dios. Estás justo en el lugar donde Él más ama habitar. Hay algo que la mayoría nunca entiende hasta que es demasiado tarde. El fuego no solo prueba lo que somos, también revela quién está con nosotros. Y es aquí donde muchos se confunden, porque cuando las cosas se complican, cuando los recursos se agotan, cuando las personas se van, tendemos a pensar que Dios también se alejó. Pero en realidad,
Es justo en ese momento cuando Él se manifiesta con mayor intensidad, no de la manera que esperas, sino de la forma que necesitas. Cuando los discípulos estaban en la barca y la tormenta se desató con furia, ellos pensaron que Jesús los había olvidado. Estaba dormido, en silencio, ajeno al miedo de ellos. Pero no estaba ausente, estaba enseñándoles a confiar más allá de las apariencias. Porque la verdadera fe no se forma cuando todo va bien. Se forja en la oscuridad, en medio del miedo, cuando eliges creer a pesar de no ver. Y si tú estás atravesando un fuego tan intenso que sientes que no queda nada más, esta palabra es para ti. No te detengas, no renuncies, porque estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Tú eres uno de los que realmente desea esta revelación? Entonces sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Hay un tipo de fe que solo nace en el horno de la aflicción, una profundidad que solo se alcanza cuando todo lo superficial se quema, porque el fuego no solo consume, también purifica, y lo que está ardiendo ahora en tu vida no es para destruirte, es para dejarte limpio, listo, alineado con lo eterno. Lo que Dios está haciendo contigo en esta temporada no es una corrección, es una consagración. Él está quitando lo que estorba para darte lo que permanece. Y aunque el proceso sea doloroso, el fruto será eterno. Imagina el oro siendo refinado. Para que brille, para que tenga valor, necesita pasar por calor extremo. No hay otra forma. Lo mismo pasa contigo. Cada lágrima, cada silencio, cada espera está obrando dentro de ti algo que no se puede comprar, algo que no se puede fabricar. Autenticidad espiritual, un corazón rendido, una fe real. Y eso es lo que el cielo está buscando en esta generación. Personas que no dependan de los aplausos, ni del reconocimiento, ni de las emociones. Personas que, aunque pasen por el fuego, no retrocedan, que aunque el viento sople fuerte, sigan creyendo. Porque esa clase de fe mueve montañas, esa clase de entrega cambia familias, transforma ciudades, marca generaciones. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque Dios está despertando eso en ti. No estás siendo probado para ser descartado, estás siendo forjado para ser enviado. Hay momentos en los que el fuego no solo quema lo que sobra, sino que expone lo que estaba oculto. Porque hay heridas que llevamos escondidas, temores que disfrazamos con actividad, vacíos que intentamos llenar con ruido. Y cuando todo eso es removido por el fuego, quedamos desnudos ante nosotros mismos. Es ahí donde realmente comienza la transformación. Dios no tiene miedo de tu caos. No se escandaliza con tus batallas internas, ni se aleja cuando te quiebras. Al contrario, es en ese punto de quiebre donde Él se revela con más ternura. Él no espera que llegues a Él limpio, fuerte o entendido. Él te busca justo en el momento donde ya no puedes más. Cuando tus palabras se acabaron y solo queda el gemido del alma. Ese gemido es oración. Ese silencio entre lágrimas es adoración, porque Dios no mide tu espiritualidad por tu elocuencia, sino por la rendición de tu corazón. Muchos piensan que deben arreglar su vida para acercarse a Dios, pero el reino funciona al revés. Te acercas a Dios y es Él quien ordena tu vida. No tienes que entender todo, ni tener respuestas, ni aparentar fuerza. Solo necesitas permanecer. Porque los que permanecen, aunque caigan, son levantados. Aunque sangren, son sanados. Aunque duden, son afirmados. Permanecer es un acto de guerra. En un mundo que huye del dolor, tú decides quedarte en el fuego hasta que Dios termine su obra. Eso es fe. Eso es madurez espiritual. Y eso es lo que el Padre está buscando en ti.
No ignores el peso de lo que estás viviendo. No trivialices tu proceso. Cada día que resistes, estás construyendo una historia. Cada decisión de seguir creyendo, estás edificando legado. Y puede que nadie lo vea, que nadie te aplauda, que nadie entienda tu lucha, pero el cielo te observa, el Padre te acompaña y el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no puedes expresar. No estás solo en este fuego, estás rodeado, sostenido, protegido. Y cuando todo esto pase, no serás el mismo, porque no se puede pasar por el fuego de Dios y salir igual. Algo cambia, algo muere, algo nace, y ese algo es más valioso que todo lo que perdiste. Es la esencia de Cristo siendo formada en ti. El enemigo sabe que no puede destruir a un hijo de Dios protegido por el fuego divino, pero sí puede intentar distraerlo en medio del proceso. Por eso, en los momentos más intensos de tu prueba, no solo hay dolor, también hay confusión. Comienzas a cuestionar todo. ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que Dios realmente me habló? ¿Será que esto tiene sentido? Y ahí, en medio de ese torbellino de pensamientos, Satanás susurra mentiras revestidas de lógica. Te dice que te rindas, que retrocedas, que no vale la pena. Pero no es porque estés fallando, es porque estás avanzando. Porque cuanto más cerca estás de la salida del fuego, más fuerte se vuelve el ataque. El enemigo no se ensaña con quien está inofensivo. Él persigue a los que cargan propósito. Y si tú estás siendo tan atacado, tan golpeado por dentro, es porque hay algo en ti que amenaza el infierno. Hay una promesa que portas, una asignación que llevas, una gloria que aún no has visto, pero que el infierno ya detectó. Por eso, hoy te digo, no bajes los brazos. No tomes decisiones basadas en el cansancio. Las decisiones más peligrosas se toman en temporadas de dolor. Espera, guarda silencio si es necesario, pero no te salgas del fuego antes de tiempo, porque si te rindes ahora, perderás lo que está por ser revelado. Y lo que está por venir es mayor que todo lo que sufriste. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él no invierte en lo que va a desechar. Si estás siendo procesado, es porque estás siendo preparado. Si estás siendo purificado, es porque estás a punto de ser usado. Y cuando todo esto termine, tú mismo te asombrarás de la fuerza que nació dentro de ti. La Biblia está llena de historias de hombres que pasaron por el fuego y salieron distintos. Pero hay una historia que siempre impacta, la de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. No se doblegaron ante el sistema, no adoraron lo que el mundo exigía y por eso fueron lanzados a un horno de fuego 7 veces más caliente. A simple vista parecía su final, pero ahí, justo ahí, ocurrió lo que cambia todo. Apareció un cuarto hombre en medio del fuego, uno que tenía aspecto de hijo de Dios. Y esa imagen es una promesa para ti. No estás solo en este horno. Hay alguien caminando contigo, alguien que no te observa desde afuera, sino que se metió dentro contigo. Y si Él está en el fuego, entonces el fuego no podrá hacerte daño. El fuego ya no tiene poder de destruirte, sino de revelarte. Y cuando salgas de ahí, saldrás sin olor a humo, sin marcas de derrota, con la autoridad de alguien que caminó con Dios en medio del infierno y venció. A veces pensamos que salir del fuego es la meta, pero Dios no tiene prisa. Su objetivo no es sacarte rápido, sino formarte completo. Porque hay procesos que no se pueden acelerar sin comprometer el resultado. Y tú no estás siendo formado para algo pequeño. Hay una generación que depende de tu obediencia. Hay personas que serán sanadas por tu testimonio. Hay vidas que serán restauradas cuando compartas lo que hoy te está costando lágrimas. Pero para eso necesitas ser procesado hasta el final. Y eso significa que habrá días donde parecerá que no estás avanzando, donde todo se sentirá repetitivo, pesado, injusto. Sin embargo, incluso ahí, el fuego está obrando.
Porque Dios no solo quiere cambiar tu situación, quiere cambiarte a ti, tu carácter, tu visión, tu sensibilidad, tu obediencia. Él está interesado en lo que nadie ve, en esos rincones del alma donde aún hay orgullo, temor, duda o independencia. El fuego no solo quema el exterior, penetra hasta lo más profundo del ser, y aunque eso duela, es necesario. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto con fuerza, la del alfarero y el barro. El profeta Jeremías fue enviado a la casa del alfarero y ahí vio cómo el barro se echaba a perder en las manos del artesano. Pero en vez de desecharlo, el alfarero lo volvió a hacer como mejor le pareció. Esa imagen nos habla de un Dios que no se rinde con nosotros, que aun cuando fallamos, aun cuando nos rompemos, no nos lanza lejos, sino que nos toma de nuevo y comienza otra vez. Pero para eso necesita volver a aplastar, volver a moldear, volver a girar la rueda. Y cada giro representa una nueva etapa, una nueva lección, una nueva transformación. ¿Estás dispuesto a quedarte en sus manos aunque duela? ¿A confiar cuando no entiendes? ¿A permanecer cuando todo en ti quiere escapar? No hay gloria sin proceso, no hay fruto sin poda. No hay resurrección sin cruz, y tú no fuiste llamado a una vida superficial. Fuiste marcado por Dios para algo eterno. Pero lo eterno no se edifica con emociones, sino con fundamentos. Y eso es lo que Él está construyendo dentro de ti. No con velocidad, sino con profundidad. No con atajos, sino con verdad. Y aunque ahora no lo veas, estás creciendo. Aunque todo parezca estancado, estás avanzando, porque no se trata de cuánto te mueves externamente, sino de cuánto estás siendo transformado internamente. Y esa transformación, aunque invisible, es la que traerá frutos visibles en el tiempo perfecto de Dios. Cuando el fuego comienza a cumplir su obra, algo cambia en el interior. Ya no se trata solo de resistir, sino de empezar a ver desde otra perspectiva. El dolor no desaparece, pero comienza a tener sentido. La espera no se acorta, pero se vive con esperanza. La herida no se cierra de inmediato, pero deja de sangrar con desesperación. Porque cuando Dios empieza a revelarse en medio del fuego, no necesariamente cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Y ese cambio es más poderoso que cualquier milagro visible. Porque es fácil creer cuando todo mejora, pero es sobrenatural creer cuando nada ha cambiado. Y esa fe, esa convicción que nace sin pruebas externas, es la que mueve el corazón del Padre. Es la fe que dice, aunque no vea, confío. Aunque no entienda, permanezco. Aunque duela, adoro. Y esa fe no se aprende en libros ni en conferencias. Se forma en el fuego, en la soledad, en el proceso oculto donde solo tú y Dios saben lo que estás viviendo. Hay una historia en los evangelios que muchos conocen pero pocos comprenden en su profundidad. Es la de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí, el Hijo de Dios, sabiendo lo que estaba por venir, oró con tanta angustia que su sudor fue como gotas de sangre. Pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento marca un punto de quiebre. No fue la cruz donde Jesús se rindió, fue en el huerto. La cruz fue la consecuencia de una decisión tomada en secreto. Y lo mismo ocurre contigo. Tu victoria no se manifestará cuando todo termine. Comienza cuando decides rendirte en lo secreto, cuando entregas tus derechos, tu necesidad de entender, tu deseo de controlar, y dices, hágase tu voluntad. Dios está buscando hijos que no negocien con el fuego, que no traten de apagarlo ni de huir de él, sino que lo abracen como parte de su formación. Porque el fuego bien entendido es una escuela, enseña lo que el éxito no puede enseñar, revela lo que la abundancia no muestra,
Forma lo que la comodidad nunca desarrollará. Por eso, si estás en el horno ahora mismo, no pidas solo salir, pide entender, pide que tus ojos sean abiertos, porque hay revelación en medio de las llamas, y esa revelación puede cambiarlo todo, porque cuando comprendes que el fuego no es tu enemigo, comienzas a caminar con una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no depende de lo que vives, sino de quien te acompaña. Hay una etapa del fuego donde todo se vuelve silencioso. Ya no hay preguntas, pero tampoco respuestas. Ya no hay quejas, pero tampoco consuelo. Es un lugar profundo, casi invisible, donde se deja de pelear contra el proceso y se empieza a habitar en él. Es ahí donde nacen los verdaderos adoradores. Aquellos que no cantan porque todo va bien, sino porque saben que Dios es digno incluso cuando todo va mal. Es ahí donde se revela una clase de intimidad que no se experimenta en la multitud ni en la celebración, sino en el suelo, con el rostro en tierra, reconociendo que sin Dios no hay salida, no hay aliento, no hay esperanza. Y cuando llegas a ese lugar, algo se desbloquea en lo espiritual. Comienzas a sentir a Dios no como una idea, ni como una doctrina, sino como una presencia tangible. No necesitas verlo para saber que está. Lo percibes en el suspiro, en la quietud, en la fuerza, que no sabías que tenías para seguir un día más. Porque cuando tu dependencia se vuelve total, su provisión también se vuelve total. Y ahí, en esa rendición absoluta, comienza a florecer lo nuevo. Muchos quieren la unción, pero no quieren el quebranto. Anhelan la autoridad, pero rehuyen del silencio. Desean hablar con poder, pero no están dispuestos a ser vaciados. Pero el reino de Dios no se edifica con deseos. Se edifica con muerte a uno mismo. Y esa muerte no es repentina, es progresiva, intencional, profunda. Cada día que eliges no retroceder, estás muriendo a tu orgullo. Cada vez que confías sin sentir, estás matando la incredulidad. Cada acto de obediencia sin lógica está rompiendo estructuras internas que no nacieron del espíritu. Y eso es lo que te está pasando. No es que estés perdiendo, es que estás muriendo. No es que Dios esté lejos, es que te está vaciando para poder llenarte de lo que es eterno. Cuando el apóstol Pablo dijo que estaba crucificado con Cristo, no hablaba solo de una verdad teológica. Hablaba de un estado de entrega, de una vida donde ya no se vive para uno mismo, sino para aquel que lo llamó. Y ese nivel de entrega no se alcanza en un altar lleno de luces, se alcanza en la soledad del fuego. Por eso, no subestimes lo que estás viviendo. Cada minuto en este proceso cuenta. Cada batalla librada en silencio tiene peso eterno. Y llegará un día, no muy lejano, donde todo tendrá sentido. Verás las piezas encajar. Sentirás que la oscuridad tuvo un propósito y te darás cuenta de que lo que parecía tu peor temporada fue, en realidad, el vientre que gestó tu llamado. Cuando el fuego está por terminar su obra, no necesariamente se vuelve más leve. A veces se intensifica, porque justo antes del amanecer, la noche parece más oscura. Justo antes de salir del horno, el calor parece más insoportable. Pero es ahí donde se define todo. En ese último tramo donde muchos desisten, donde el cansancio es mayor que el deseo, donde la fe parece agotada, pero aún queda una llama encendida. Y es esa llama la que el Espíritu Santo viene a avivar. Porque Dios no busca perfección, busca perseverancia. No espera que seas invencible, espera que no sueltes su mano, porque mientras tú permanezcas, Él seguirá obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas, su fidelidad no depende de tu comprensión, sino de su carácter. Y Él es fiel, fiel para terminar lo que empezó.
fiel para cumplir lo que prometió, fiel para sostenerte hasta que salgas de este fuego transformado, fortalecido, maduro y listo. No te dejes engañar por el silencio de estos días. A veces, cuando todo parece detenido, es cuando más cosas están siendo alineadas en lo invisible. Dios está moviendo piezas, cerrando puertas, trayendo personas, purificando intenciones, ordenando tu historia para que todo esté listo cuando llegue el tiempo de su manifestación. Porque lo que Él tiene preparado para ti no es algo pequeño. Por eso el proceso ha sido tan intenso, porque la dimensión de la promesa exige una dimensión igual de formación. Tú no estás siendo castigado, estás siendo equipado. Y si logras entender eso, tu perspectiva cambiará. Empezarás a agradecer en medio del fuego. No porque lo disfrutes, sino porque sabes lo que produce, porque entiendes que esta prueba no solo pasará, también te promoverá. Y esa promoción no será solo externa, no será un cargo, un escenario, un ministerio visible, será un cambio de esencia, una transformación tan profunda que todo en ti comenzará a reflejar a Cristo. Tu manera de hablar, de amar, de servir, de resistir. Porque eso es lo que el fuego hace, te hace más parecido a Él. Y cuando eso ocurre, entonces estás listo para lo que viene. Porque el propósito no se mide por lo que haces, sino por en quién te estás convirtiendo. Y tú te estás convirtiendo en alguien que no se rinde, que no se vende, que no se olvida de dónde fue sacado. Alguien que puede cargar gloria sin perder la humildad. Alguien que puede recibir honra sin buscarla. Alguien que no necesita aplausos, porque su identidad está firmemente enraizada en el amor del Padre. Cuando el fuego cede y comienzas a ver la luz, no significa que el proceso terminó, sino que entraste en una nueva dimensión de entendimiento. Ya no se trata de sobrevivir, sino de caminar con conciencia de lo que fuiste forjado para portar. Porque el fuego no solo te preparó para salir, te preparó para entrar. Entrar en lugares de influencia donde antes no podías pisar. Entrar en conversaciones donde antes no tenías voz. Entrar en territorios espirituales donde solo caminan los que fueron refinados. Pero cuidado, esta nueva etapa no es menos desafiante. Ahora llevas algo que otros no ven, pero que el infierno reconoce, y por eso, aunque la prueba haya terminado, la guerra no. Porque ahora tu vida tiene peso, tiene marca, tiene autoridad. Y esa autoridad no es para exaltarte, es para servir, para levantar a otros, para restaurar lo que está roto. Porque el propósito del fuego nunca fue solo sobre ti, siempre fue sobre los que vendrían después. Cuando Jesús resucitó, no fue directamente al trono. Primero fue a buscar a los suyos, a Pedro, que había fallado, a Tomás, que había dudado, a los discípulos escondidos, temerosos, y eso revela algo poderoso. El que fue probado y venció no se aísla en su gloria, se convierte en instrumento de restauración. Y eso es lo que tú estás llamado a ser, un restaurador, un testigo viviente de que el fuego no destruye, sino que revela. Alguien que puede mirar a los ojos de un quebrantado y decir, yo estuve ahí, sé cómo se siente. Pero también sé que se puede salir, porque el que me sacó te puede sacar a ti también. Este nuevo nivel no es cómodo, requiere responsabilidad, discernimiento, sensibilidad, requiere mantener viva la llama que te sostuvo en la oscuridad. Porque ahora que saliste del fuego, no puedes volver a vivir como antes. No puedes hablar como antes, decidir como antes. Pensar como antes. Algo en ti cambió, y eso que cambió es lo que el mundo necesita ver, porque hay muchos aún en el horno, clamando por una señal, por una palabra, por alguien que les confirme que no están solos. Y tú eres esa señal, tú eres esa palabra, tú eres ese testimonio. No necesitas ser perfecto, solo necesitas recordar.
recordar lo que Dios hizo contigo, recordar de dónde te sacó, recordar lo que sentiste cuando nadie más estaba, porque mientras recuerdes, mantendrás viva la llama. Y mientras esa llama esté encendida, seguirás siendo luz en medio del horno de otros. Ahora que el fuego no te consume y la oscuridad ya no tiene poder sobre ti, comienzas a descubrir que el verdadero propósito de todo lo vivido era formar una voz. No una voz para gritar desde plataformas, sino una voz que resuene en el espíritu de los que sufren. Una voz que no necesita demostrar nada porque está respaldada por cicatrices. Cada herida que llevas, cada silencio que atravesaste, cada lágrima que escondiste, todo ha sido redimido para dar peso a tus palabras. Porque hay un tipo de autoridad que no se aprende, se vive, y tú la estás cargando, no porque buscaste el fuego, sino porque no huiste de él. No porque supiste siempre qué hacer, sino porque no soltaste a Dios incluso cuando todo parecía perdido. Y esa fidelidad en lo secreto ahora está dando frutos en lo público. Es tiempo de hablar, de usar tu historia para liberar a otros, de levantar la voz por los que están cayendo en silencio, de interceder con conocimiento de causa. Porque tú sabes lo que se siente estar al borde, sabes lo que es clamar sin respuestas, resistir sin fuerzas, continuar sin motivos, y porque sabes, puedes consolar, levantar, afirmar, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la fragilidad sanada, desde el quebranto restaurado, porque eso es lo que Dios hace con los que no se rinden, los transforma en herramientas vivas, en cartas abiertas del reino, en puentes entre el cielo y los corazones rotos. Pero para sostener esta nueva etapa, necesitas seguir cerca. El hecho de haber salido del fuego no significa que puedes alejarte de la fuente. Al contrario, ahora más que nunca necesitas la presencia. Porque cuanto más portas, más necesitas ser sustentado. Cuanto más influyes, más necesitas ser quebrantado a diario en la intimidad. No para sufrir, sino para permanecer sensible, para no endurecerte, para no olvidar. Porque la gloria que se convierte en rutina se transforma en carga, pero la gloria que nace de la relación se renueva cada mañana. Y tú fuiste llamado no solo a salir del fuego, sino a caminar en gloria. Una gloria humilde, verdadera, profunda, que no brilla para ser vista, sino para guiar, que no busca reconocimiento, sino redención, porque eso es lo que el mundo necesita. Personas que salieron del fuego y siguen ardiendo, no por el dolor, sino por la pasión de haber conocido a Dios en lo más profundo del quebranto. Hay algo que cambia para siempre en el corazón de alguien que fue marcado por el fuego. La forma en que mira la vida, el propósito y a Dios. Ya no caminas como antes, ya no decides como antes, ya no oras como antes. Todo se vuelve más profundo, más real, más eterno, porque cuando atraviesas el horno y sales de él con Dios a tu lado, se rompe en ti toda religiosidad superficial. Se cae el molde, se quiebra la máscara, se destruye el orgullo. Y en su lugar queda un corazón que no necesita ser visto, pero que arde por permanecer en lo secreto. Un corazón que entendió que el fuego no vino a exponerlo, sino a purificarlo. Que la prueba no vino a destruirlo, sino a prepararlo. Y esa conciencia produce una nueva identidad. Dejas de verte como víctima del proceso y comienzas a verte como portador de propósito. Ya no preguntas, ¿por qué yo? Ahora preguntas, ¿para quién? Porque entiendes que tu historia tiene nombre, que tu proceso tiene destino, que tu fuego tiene legado. Y esa transformación te vuelve imparable, porque el infierno no teme a creyentes que cantan alto, sino a los que caminan en silencio con autoridad, a los que han sido probados, rotos y aún así siguen creyendo,
a los que aún con cicatrices siguen extendiendo la mano, a los que ya no viven por emoción, sino por convicción. Esos son los que cambian atmósferas, los que desatan cadenas, los que establecen el reino en medio de la oscuridad, y tú fuiste preparado para eso, no para entretener, sino para confrontar, no para llenar espacios, sino para provocar transformación, porque dentro de ti no solo hay una historia, hay un mensaje, y ese mensaje no nació en un púlpito, nació en el horno. No fue aprendido en libros, fue forjado en lágrimas. No es una teoría bonita, es una verdad vivida. Ahora el desafío es mantener la llama, no dejar que el día a día apague lo que el fuego encendió, porque el mismo fuego que te transformó necesita seguir alimentándose. ¿Cómo? A través de la intimidad, de la búsqueda constante, de la rendición diaria. Porque el que fue marcado por Dios nunca puede volver a ser el mismo. Y tú lo sabes, por eso estás aquí, por eso seguiste escuchando, porque aunque fue duro, algo en ti cambió. Y esa transformación es tu arma más poderosa. No la escondas, no la apagues, no la minimices. El mundo necesita tu fuego, no el fuego del dolor, sino el fuego de haber sido abrazado por Dios en medio del dolor. Ese fuego que no destruye, sino que guía. Ese fuego que no consume, sino que ilumina. Ese fuego que no es tuyo, pero que ahora arde en ti. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres uno más. Eres parte de una minoría que decide ir hasta el final, que no se conforma con palabras bonitas ni busca emociones pasajeras. Eres alguien que ha sido atraído por el Espíritu Santo para escuchar una verdad que muchos ignoran, porque el ruido del mundo los distrae, pero tú elegiste quedarte. Y eso dice mucho de ti. Dice que hay una llama viva dentro de tu corazón, una llama que ni el fuego de la prueba logró apagar. Dice que aunque tropezaste no te rendiste, que aunque lloraste no te callaste, que aunque no entendiste todo, seguiste creyendo. Y por eso esta palabra fue sembrada en tierra fértil, porque tú no solo oyes, tú recibes, no solo consumes, tú portas. Y ahora que esta verdad fue revelada, tienes una responsabilidad. Si esta palabra tocó tu corazón, pruébalo ahora. Escribe en los comentarios, yo soy parte de los escogidos, y comparte esta verdad. Solo los que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud. Porque esto no es un video más, es un altar, un encuentro, un pacto renovado entre tú y Dios, y tú fuiste parte de él. Imagina por un momento que lo que viviste no fue solo para ti, que todo ese fuego, todo ese silencio, toda esa batalla interior fue el entrenamiento para una guerra espiritual mayor, que mientras tú te quebrabas por dentro, Dios te estaba entregando autoridad para levantar a otros, que mientras llorabas, en tu habitación se estaban escribiendo capítulos eternos de una historia que aún no ha terminado, porque así es el reino. Invisible pero real, silencioso pero poderoso. Y tú, aunque no lo sabías, fuiste entrenado en lo secreto para ser usado en lo público. Por eso el proceso fue tan largo, por eso la prueba fue tan dura, porque la misión es demasiado grande, porque el impacto que vas a generar es mayor del que imaginas. Y por eso Dios no te dejó rendirte, no permitió que colapsaras. Te sostuvo cuando ni tú sabías que lo necesitabas. Y ahora que estás aquí, no puedes guardar esto solo para ti. Compartir este video no es una opción, es una siembra. Cada vez que alguien escucha esta verdad por tu causa, estás extendiendo el reino, estás rompiendo cadenas, estás siendo parte de algo que el cielo está desatando sobre la tierra. Y suscribirte a este canal no es una formalidad, es un acto de fe. Es decir, aquí me alimento, aquí crezco, aquí permanezco. Y si tú valoras lo que Dios está haciendo en tu vida, demuestra con acción, porque la fe sin obras está muerta.
Este es tu momento de responder, de actuar, de multiplicar, de provocar que otros lleguen hasta aquí como tú llegaste. Porque si esta palabra cambió algo dentro de ti, imagina lo que puede hacer en los corazones que aún están en llamas sin entender por qué. Haz lo que los verdaderos escogidos hacen. Comparte, comenta, sé parte de lo que Dios está haciendo. Y ahora, antes de cerrar este video, no lo pauses aún. Deja que la música siga sonando por un momento más. Quédate unos minutos con el corazón abierto. Deja que el Espíritu Santo selle cada palabra, cada verdad, cada promesa. Cierra tus ojos si puedes, respira hondo y solo agradece. Agradece por el fuego, agradece por la compañía en medio de él, agradece por la transformación, porque lo que arde ahora en ti ya no es dolor, es propósito, y el fuego que no te consumió fue el fuego que te despertó.